madurez espiritual. ¿Se acuerdan? Hablamos de la madurez espiritual. Luego hablamos de los maestros y de la responsabilidad de los maestros de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Habíamos dicho que los maestros eran un regalo del cielo. Y dice la Escritura que Dios dio dones a los hombres. Y entre esos dones están los maestros para ayudar a los santos a crecer. Hoy vamos a hablar de los que son enseñados. ¿Cómo se le llama en la Escritura a los que son enseñados? Los discípulos. El título del mensaje de esta mañana se llama Comprendiendo el discipulado. ¿Cómo se llama? Comprendiendo el discipulado. En el primer siglo de la era cristiana, los discípulos eran individuos que se asociaban con otra persona para aprender de ella. Esta persona era el alumno, y a ese alumno se le llamaba discípulo. Y a la persona que este alumno seguía se le llamaba, ¿cómo? Maestro. El método antiguo griego del discipulado comprendía de lo siguiente. Los pupilos, ¿hablo con pupilos? Estudiantes. Los pupilos griegos no tenían que sentarse en bancos. No. Ni tenían que ir a unas clases en un salón. En vez de eso, ellos eran llevados por sus padres o por sus esclavos, que tenían que ser pacientes muchas veces esos esclavos. Ellos eran llevados a una arboleda donde crecían limones, naranjas y olivos. Ahí era que llevaban a los pupilos, a los estudiantes, a tomar clase. Y a la sombra de esos hermosos y aromáticos árboles se erguía un barbudo maestro vestido con una túnica blanca. Siempre el individuo tenía pelo y siempre estaba vestido con una túnica blanca para diferenciarlo. Todo eso tenía un propósito. Una vez que los pupilos o los discípulos eran reunidos, el maestro comenzaba a caminar. No es como nosotros que estamos en una pizarra quietos, no. El maestro comenzaba a caminar entre los árboles, compartiendo con ellos la lección de ese día. El maestro caminaba, y ¿qué hacían los discípulos? Le seguían. Ellos caminaban por la arboleda, él explicaba las cosas. Los pupilos seguían a su maestro al caminar y sin lugar a dudas, como eran niños, trataban de imitar cada gesto suyo. Yo no sé si usted ha visto personas que tienen niños atrás y ellos van caminando y los niños van tratando de imitar hasta la manera en que caminan. Y muchos de nosotros, cuando los maestros nuestros hablábamos, hasta tratábamos de imitar su voz y las expresiones de los rostros. Algunas lo hacíamos burlándonos, otros lo hacíamos porque queríamos parecernos. ¿Ve? Había diferentes razones, pero eso era lo que sucedía. Con el tiempo, aquellos pupilos aprendían algo a pesar de sí mismos. Así es la enseñanza. La gente aprenderá algo a pesar de ellos mismos. Y lo que aprendían se mostraba en sus conductas conscientes o inconscientes. Ustedes podrán notar que muchos de los hijos nuestros, según van creciendo, adquieren gestos, formas de expresión, formas de caminar y reacciones parecidas a las de ¿quién? A las de aquellos con que tienen más tiempo observando y viendo. Pues así era la enseñanza en aquel tiempo. Mire, para la mente griega el discipulado significaba tres cosas. Número uno, seguir. Número dos, aprender. O sea, hacer algo, eso
Número 3, imitar. ¿Cuáles eran? Seguir, aprender e imitar. Un buen discípulo entonces, ¿qué hace? Sigue, aprende. Sigue, Aprende aprende e imita. e imita. Estos tres conceptos son del todo evidentes en el impacto que Cristo produjo en sus discípulos y son muy igualmente poderosos para moldear al discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, escuchen, es alguien que tiene una continua relación con un maestro cuya vida es un patrón para imitar. Repito la definición. Un discípulo es alguien que tiene una continua relación con un maestro cuya vida es un patrón para seguir o imitar. Son discípulos. Los hábitos, la conversación, la personalidad, la conducta, las reacciones y las actitudes del discípulo se conforman a las del maestro. Mira qué cosas deben ser iguales. Hábitos, conversaciones, lo que hablamos, la personalidad, la conducta. Parece que eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: sé ejemplo en todo, en palabra, en doctrina, en fe, en espíritu, en pureza. ¿Se acuerdan? Lo leímos la semana pasada. Pablo le decía: yo quiero que tú seas ejemplo en todo. Las reacciones, las maneras de reaccionar, las actitudes del discípulo se parecían. Vamos a la escritura, al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Hechos, capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tenemos? Amén. Mira lo que dice la Biblia allí. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Aquellas personas habían estado tanto tiempo relacionándose con Jesús, caminando con Jesús a través de las circunstancias de la vida, viendo cómo Jesús actuaba en una circunstancia dada, las actitudes, las reacciones de Cristo, que cuando los mismos fariseos y gente que se oponía al evangelio veían a Juan y a Pedro, decían: definitivamente estas personas han estado con Jesús. Lo mismo debe ser con cada uno de nosotros. Cuando salgamos de esta iglesia, la gente debe saber que usted y yo caminamos con Cristo. Ellos deben notar la diferencia en nuestra conversación. Ellos deben notar la diferencia en nuestras actividades. Ellos deben ver el hábito o la vestimenta que nos caracteriza. Nosotros tenemos que estar vestidos como escogidos de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El carácter de Cristo debe verse en nuestra vida y la gente debe recibir el impacto profundo de una vida transformada por la gracia. Amados, en Lucas 6:40 describe esta relación que existe entre el discípulo y el maestro. Busquen Lucas 6:40. Lucas 6:40. Miren lo que dice la palabra. Amén. El discípulo, ¿qué dice ahí? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado. Acuérdense que estamos hablando de madurez. La palabra perfeccionado significa todo aquel que alcance madurez. ¿Ve?
comienza a recibir lo de Dios y la palabra de Dios comienza a ser respirada e inunda su existencia, usted va a ir adquiriendo cosas del maestro muy a pesar de usted. De la única manera que no aprenderá es si no pasa continuamente tiempo con Jesús. Lo que significaría que usted no es un discípulo de Cristo. Porque el discípulo dijimos que se relacionaba con su maestro continuamente. ¿Cuán continuamente? Veamos al maestro hablar. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La vida cristiana es un asunto de tu vida y de cada día. ¿Qué? Tenemos que estar envueltos y entregar el todo por el todo. Por eso Jesús pudo decir que el que gana su vida en este mundo, el que se dedica en este mundo a sus cosas, pierde su vida. Pero el que por causa del Hijo del Hombre pierde su vida en este mundo, la gana. Eso es un discípulo. Uno que sigue a Jesús. Que aprende de Jesús. Que imita a Jesús. Amén. 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 ¿Cuál es la meta de la iglesia? Se la voy a decir. Escuche cuál es la meta de esta iglesia. Y debería y debe y tiene obligatoriamente que ser la meta de todas las iglesias de Cristo. ¿Quién define la meta? Cristo. La meta de la iglesia es producir discípulos de Cristo. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Producir discípulos de Cristo. Esto es una orden imperial. ¿Quién da la orden imperial? Un emperador, gobernante absoluto del universo. La Biblia le llama el solo soberano, rey de reyes y señor de señores. El Curios, el Quirios. Mire lo que dice el Quirios en Mateo 28, 19 al 20. Él dice, haced discípulos. Él dice, y fíjense que Jesús no nos está sugiriendo a nosotros nada. Jesús no sugiere, Jesús ordena. Amén. Gloria a Dios. Papá, sister, brother, Jesús ordena. Esto es un emperador dando una instrucción. La palabra del rey, según la escritura en Eclesiastés, es con poder. Y hay resultados cuando se le dice no y se le vira la espalda a Dios frente a todo el universo. Mucha gente lo toma como una sugerencia, pero lo que Cristo dijo es todo el poder es mío, en los cielos Y en la tierra. y en la tierra. Por tanto, y de momento dice, hacer ¿qué? Discípulos. ¿Y qué debemos hacer con estos discípulos? Dice, enseñándolos todas las cosas que os hemos sugerido. Mandado. ¿Ah? Todas las cosas que os he mandado. ¿Ven la orden imperial? Este discípulo
su confianza, su fe en Jesucristo para vida eterna y para todas las demás cosas. ¿Quién es un discípulo? Uno que se ha arrepentido para con Dios y ha puesto su confianza y su fe en Jesucristo, tanto para vida eterna como para todo lo demás. Hay gente que dice y predican un Cristo Salvador y ya. Pero Cristo vino a reinar. Y por eso parte de confesión de salvación dice, y le confesaré como Señor, que significa dueño y amo absoluto. ¿Ves? Estás diciendo todo es tuyo, Señor. Mira, amado hermano, esta es la fe que los mismos apóstoles predicaban. Hechos 20 del 20 al 21. Pablo dice, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el mensaje que había en la boca de Pablo? Un mensaje de arrepentirse y un mensaje de creer. Arrepiéntete y cree. Eso casi ya no se predica. Algunas iglesias la predican. Igual las iglesias ahora todo tiene que ver con propiedades y casas y un montón de otras cosas. Y la gente escucha un mensaje que Cristo rechazó cuando fue tentado por el diablo. Todas estas cosas te daré si postrado me adoraré. ¿Soy Perú? ¿Parezco a Crosti el payaso? No te preocupes. ¿Verdad que sí? El otro lado. Ya mismo encuentro con algo y me caigo y llego con el pelo fuerte. Pero nada conmigo es que yo siempre he querido el pelo largo, pero no me crece hacia abajo, me crece hacia arriba. Entonces, como ahora tengo entrada, si me lo dejo crecer hacia arriba, no me parece la belleta. Pelo aquí, calvo a frente. Mira, hermano. Mire esto, hermano. ¿En qué consiste el pecado del hombre? ¿En qué consiste el pecado del hombre? En darle la espalda a Dios. En que le dio la espalda a Dios. De ahí la importancia del arrepentimiento, que significa cambio de mente y dirección. Por lo tanto, el hombre que viene a Cristo primero tiene que darse la vuelta, mirarlo, y hay un cambio de mente y de dirección. Vivía de espaldas a Dios, ahora vive de cara a cara. Y según va mirando la cara, se va cada vez manifestando en su vida la imagen de aquel a quien mira y ha decidido imitar. Por eso el arrepentimiento es importante. Por ahí se predica, que no hay que arrepentirse, lo que hay que tener es fe. No. El arrepentimiento y la fe son ambos dos caras de una misma moneda. Tú no puedes confiar en aquel a quien no miras ni buscas. Por lo tanto, primero tiene que haber una vuelta, y esa vuelta es porque estás creyendo. ¿Ves? Por lo tanto, el arrepentimiento y la fe son cosas casi simultáneas. Últimamente por la radio y televisión estoy escuchando, no, que lo que necesitamos es creer. No, también tienes que arrepentir. Amén. Jesucristo cuando vino a la tierra dijo arrepentidos, el reino de los cielos. Juan el Bautista dice arrepentidos. Los apóstoles dicen arrepentidos, y ahora la gente de este tiempo no quiere predicar arrepentidos. ¿De qué? De seguir viviendo de espaldas a Dios. Ese es el pecado. Cada cual se apartó por su propio camino.
consiste la vida? La vida consiste en creer y confiar en Cristo. Para creer tienes que conocerlo. Para conocerlo tienes que mirarlo. Para mirarlo tienes que volverte y arrepentirte. No puedes mirar al Calvario ni a Jesús si no te vuelves. Por lo tanto, sin arrepentimiento verdadero, tampoco hay fe verdadera. Eso es lo que la Biblia enseña y es puro sentido común. Estamos viendo cómo se relacionan lo uno con lo otro. El producir discípulos crea un efecto exponente que es increíble. Una iglesia efectiva. En una iglesia efectiva, cada discípulo produce otros discípulos que a su turno producen otros discípulos. El creyente maduro sigue el ejemplo de Cristo y busca continuamente dirigir a otros por el mismo camino. ¿Qué hacía el discípulo? Seguía a Jesús. Le seguía. Aprendía, imitaba. ¿Qué hace el creyente que dice que es discípulo de Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aprenden las cosas que el Señor nos ha mandado y una vez que las aprenden, las imitan. Ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas, dijo el maestro. Esto es sencillo, sentido común. El discípulo no se reconoce por el conocimiento, sino por la obediencia. Mucha gente que sabe, hemos dicho, saben el fruto del Espíritu, pero no opera en ello. No tienen amor, no hay paz, no hay paciencia, no hay benignidad. Te lo saben recitar. Mucha gente que conoce los mandamientos de Dios y las palabras de Cristo, pero la siguen. No, no te llames discípulo. Llámate, bueno, según Jesucristo, Jesucristo no quiere ni que te llames discípulo. ¿Tú sabes por qué? Porque si te llamas discípulo y vives de espaldas a Jesucristo, mucha gente va a blasfemarlo a él por causa de tu nombre. Esto es bien fuerte, hermano. Cuando salgas afuera, procura seguir, aprender e imitar a Jesús. Y por favor, escúchame, no digas que eres cristiano si no estás obedeciendo a Jesús, ni caminando, ni siguiéndole, ni intentando asirte de sus hábitos, sus características y de todo lo que Él ofrece por su Espíritu. Una cosa es que haya fallas y todos nosotros las tenemos. Todos nosotros en una ocasión fracasamos en una u otra área. Pero otra cosa es que nuestro estilo de vida y nuestro hábito sea vivir en desobediencia a la palabra. Eso se llama practicar. Jesús dice que el que hace eso, no dice en la Biblia que es de Dios. Dice que el que lo practica es del diablo. Punto. Lo dice claramente. Y los deseos de su padre quiere hacer. Usted y yo debemos seguir a Jesús como discípulos de Jesús. El discípulo de Jesucristo desarrolla hábitos que se conforman al carácter y a la voluntad de Jesús. ¿Qué hace el discípulo? Desarrolla hábitos que se conforman al carácter y a la voluntad de Jesús. ¿Qué hace el discípulo? Desarrolla que se forman o se conforman con el carácter y la voluntad de Jesús. Por eso un día Jesús le dirá mucho. ¿Quiénes ustedes dicen? Ustedes dicen que me conozco, yo no los conozco a ustedes. Apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca os he conocido. El discípulo sigue a Jesús, obedece a Jesús y hace un esfuerzo intencional. ¿Es por obra? No es por obra, pero la manera
manifestación de que tú eres un discípulo es un deseo profundo de agradar y parecerte a aquel a quien amas. Amén. Y si tú amas a Jesús, Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y yo y el Padre vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. O sea, el resultado de haber recibido el Espíritu de adopción de Jesucristo es ir en dirección de aquello a lo cual Cristo vino. Acercarnos al Padre. El Padre se complace con el Hijo. Pues entonces, ¿qué hace el Espíritu? Nos transforma a la imagen de aquel a quien el Padre se complace. Cuando eso está sucediendo, eso es una evidencia. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque en nosotros está ocurriendo una transformación que da evidencia. La fe cristiana no es una fe ciega. Y la santidad del creyente tampoco es ciega. Se manifiesta en el fruto. La Biblia dice en Proverbios, el fruto del justo es árbol de vida. Por lo tanto, si el Espíritu está esperando en ti, hay fruto que se va a ver, pero también hay fruto que va a permanecer, porque Dios ha puesto simiente incorruptible. Si está sucediendo en tu vida, ya tú no eres la misma persona que eras, gloria a Dios. Pero si vas por la vida y los siglos te pasan por el lado y permaneces en la misma condición y no has crecido, sino que has envejecido, pero no has madurado, date cuenta que eres inconverso y pídele al Señor que te salve, porque la vida crece, la vida se manifiesta, la vida cambia. Ahora, la muerte no produce nada. Por eso en el libro dice que los impíos son como árboles otoñales sin fruto, desarraigados, 2 veces muertos. Pero el creyente que está pegado a la vida produce fruto, y su fruto permanece. Creo que te quieres con esto en tu corazón, en tu espíritu. Bien. La semana que viene, si la gracia de Dios lo permite, voy a comenzarle a hablar de hábitos que nos guiarán hacia la meta de un discipulado eficaz. Dijimos que el discípulo, tiene que tener un hábito, ¿verdad que sí? Y que ese hábito te va a conformar al carácter de Jesús. La semana que viene vamos a hablar de 5 hábitos que se encuentran, escuche bien, en todos los creyentes que están siendo perfeccionados. 5 hábitos que se encuentran en todos los creyentes que están siendo perfeccionados. Presta atención a esos 5 hábitos. Procura en tu espíritu, Señor, ¿qué está pasando? ¿Son parte de mi vida o no lo son? Acuérdense que el propósito de la palabra es conformarnos al Hijo de Dios. La palabra dice en la Escritura en una parte que actúa en los creyentes. Y tú te tienes que preguntar, ¿la palabra está actuando en mí? ¿Está haciendo transformaciones de gloria? ¿Me parezco cada vez más a Jesús? ¿Se está desarrollando a mí el fruto del Espíritu? Los dones que Dios me ha dado por su Espíritu también, ¿están siendo usados para glorificar a Dios? Estoy caminando en el lugar donde Dios me quiere. 5 hábitos del creyente o discípulo maduro. La semana que viene, a la misma hora. Amén. Y por el mismo canal.